Los espartanos no nacían guerreros, se hacían. En Esparta, el nacimiento no era motivo de ternura, sino de selección. Cada recién nacido era inspeccionado por los ancianos del Estado, la gerusía. Buscaban señales de debilidad, deformidades o cualquier indicio de fragilidad. Si el bebé no cumplía con los estándares, era abandonado en las laderas del monte Taygeto, no como castigo, sino como una forma de purificación del cuerpo cívico. En Esparta, incluso la vida debía servir al Estado, y los que sobrevivían lo hacían sabiendo, sin saberlo aún, que su existencia ya no les pertenecía. Esparta no era como las demás ciudades griegas. Mientras Atenas celebraba la palabra y la belleza, Esparta rendía culto al silencio y a la fuerza. En lugar de ágoras llenas de filósofos, tenía campos de entrenamiento. En lugar de escultores, tenía instructores. Y en lugar de templos para los dioses del amor, erigía santuarios para la disciplina. El territorio que habitaban era fértil, pero rodeado de enemigos. Los mesenios, al oeste, poseían tierras más ricas, y su constante amenaza forjó el carácter espartano. Tras largas guerras de conquista, los espartanos sometieron a esos pueblos y los convirtieron en hilotas, una clase esclavizada que trabajaba los campos y garantizaba el sustento de los guerreros. Gracias a ellos, los ciudadanos espartanos podían dedicarse exclusivamente al arte de la guerra. Nada de comercio, nada de política exterior, nada de filosofía, solo entrenamiento. Por debajo de los espartiatas vivían los periecos, hombres libres sin derechos políticos, dedicados al comercio y la artesanía. Y por debajo de ellos, los hilotas, que mantenían en marcha la maquinaria invisible del Estado. Era una pirámide diseñada con precisión para un solo fin: que el ciudadano espartano nunca tuviera otra preocupación que empuñar su lanza. Dicen que Esparta no tenía murallas porque no las necesitaba. Nuestros muros son nuestros hombres, decían con orgullo. Y de hecho, bastaba verlos marchar para entenderlo. Filas perfectas, pasos medidos, cuerpos curtidos desde la infancia. Imagina la ciudad al amanecer, el sol dorando los campos de Leurotas, el eco de los tambores marcando el ritmo de los ejercicios, y una generación entera creciendo bajo un único ideal: la fortaleza. En ese mundo no había espacio para la duda ni para la debilidad. Cada decisión, cada ley, cada vida existía para servir a Esparta. Y todo comenzaba con una elección brutal: ¿quién merecía vivir? Aquellos que sobrevivían al juicio del Taygeto ni siquiera eran conscientes de que acababan de superar su primera prueba. Porque en Esparta, la vida era una guerra desde la cuna, y el verdadero entrenamiento aún no había empezado. En Esparta, la infancia no era una etapa de juegos ni de inocencia, era el comienzo del adiestramiento. A los 7 años, los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y entregados al Estado. No había lágrimas ni despedidas. Nadie rogaba que se quedaran un poco más, porque todos sabían que ese momento debía llegar. La ciudad los llamaba, y Esparta no aceptaba excusas. Desde ese instante, los pequeños pasaban a formar parte de un sistema conocido como la agogé, un entrenamiento tan duro que moldearía no solo su cuerpo, sino también su mente y su alma. No volvían a casa, vivían en barracones junto a otros niños de su edad, bajo la vigilancia de instructores veteranos en combate. Aquello no era una escuela, era una fragua, y ellos, el metal que debía templarse con fuego y dolor. Cada grupo de niños formaba una hermandad llamada Agelai. Allí no existían los nombres ni las diferencias. Cada uno era parte de una unidad. El yo dejaba de tener importancia, solo quedaba el nosotros. Aprendían lo esencial: leer, escribir, cantar himnos de guerra. Pero la verdadera enseñanza estaba en otra parte,
resistir. Dormían sobre camas que ellos mismos debían construir con juncos del río Eurotas. Si no lo hacían bien, sentían el frío de la piedra. Corrían descalzos por caminos de roca hasta que la piel de sus pies se convertía en una segunda armadura. Se enfrentaban unos a otros en combates sin piedad, hasta sangrar, mientras los instructores observaban sin intervenir. El dolor era parte del aprendizaje. No se curaba, se soportaba. Cuando uno caía, no recibía consuelo. Recibía una mirada dura y una frase seca. «Levántate, espartano». La alimentación era mínima, cuidadosamente medida. El hambre era una maestra constante. Los mantenía alertas, despiertos, salvajes. Si querían más comida, tenían que conseguirla por su cuenta. Y eso significaba robar. Pero si los atrapaban, no eran castigados por robar, sino por ser descubiertos. El castigo era severo. Latigazos, privación de sueño, humillación pública. Era una lección de sigilo, astucia y autocontrol. Debían aprender a moverse sin ser vistos, a sobrevivir sin ayuda, a cazar sin ruido. Un espartano debía ser fuerte, pero también inteligente. La fuerza sin inteligencia era un desperdicio, decían los ancianos. Con el tiempo, sus cuerpos se volvían duros como piedra. Sus músculos eran el resultado de una vida sin descanso. Y sus mentes, frías como el bronce. A los 12 años, las pruebas se intensificaban. Recibían una sola túnica al año y nada más. Ni mantas para el invierno, ni sandalias para el verano. Aprendían a soportar el frío, el calor, la sed y el cansancio sin mostrar debilidad. El orgullo se medía en silencio. Quejarse era deshonra. El río Eurotas, helado incluso en los meses más fríos, se convertía en su baño diario. Allí purificaban el cuerpo y el miedo. Los instructores observaban, buscando en cada rostro señales de debilidad. Un temblor, una lágrima, un titubeo bastaban para ganarse un castigo. Pero también había recompensas. Los mejores eran honrados públicamente, los peores eran señalados sin compasión. Esparta no criaba hombres iguales, criaba hombres mejores. Con el tiempo, los jóvenes empezaban a admirar a los guerreros adultos que los guiaban. No eran simples maestros, sino modelos de vida. Estos veteranos elegían a un joven al que entrenaban de forma personal. Le enseñaban el código espartano: resistencia, lealtad y la idea de que la muerte en batalla era el mayor honor posible. Un espartano no se pertenece a sí mismo, decían. Pertenece a su escudo, a su lanza y al hombre que lucha a su lado. A esa edad también aprendían el valor de la vergüenza. Un solo error, un solo gesto de cobardía podía marcar a un hombre para siempre. En Esparta, la vergüenza era más temida que la muerte. Con cada año que pasaba, los niños se volvían más disciplinados, más fríos, más precisos. Ya no hablaban con frases largas. Aprendían el arte del laconismo, decir poco pero decirlo con fuerza. Una palabra valía más que un discurso, si estaba cargada de verdad. Poco a poco, aquellos niños que un día temblaron ante el frío o el hambre se convertían en jóvenes duros como el hierro. Sus cuerpos eran cicatrices vivas. Sus ojos, los de quien ya ha visto demasiado. Y cuando llegaban a los 18 años, el Estado les tenía preparada su prueba final. Una prueba donde no habría maestros, ni reglas, ni protección. Solo ellos, la oscuridad y su instinto de supervivencia. A los 18 años, los jóvenes espartanos creían haberlo visto todo. Creían haber soportado el frío, el hambre y la violencia. Pero aún les esperaba su verdadera prueba, la cripteia, una tradición tan antigua y temida que ni siquiera todos los espartanos hablaban de ella abiertamente. Solo los mejores eran seleccionados.
los que habían demostrado no solo fuerza, sino inteligencia, resistencia y sangre fría. A esos jóvenes se les entregaba una capa negra, un cuchillo y nada más. Ni comida, ni compañía, ni descanso. Su misión era sobrevivir en los alrededores de Esparta, cazando y matando hilotas considerados peligrosos o rebeldes. No se trataba solo de mantener el orden. Era una iniciación, una forma de eliminar la compasión. Esparta no podía permitirse guerreros que sintieran piedad. La Cripteia no tenía jueces ni testigos. Solo la oscuridad, el silencio y la conciencia del propio guerrero. Durante días, a veces semanas, los jóvenes se ocultaban entre los campos y los bosques, moviéndose sin ser vistos, aprendiendo a cazar, a dormir en el suelo, a beber del rocío de las hojas. Cualquier error podía significar la muerte, y eso era parte del propósito. El Estado quería que aprendieran a sobrevivir solos, sin depender de nadie, a pensar rápido, a actuar sin dudar, a matar sin temblar. Los que volvían de la Cripteia rara vez hablaban de lo que habían hecho. Llevaban en los ojos una mirada diferente, una mezcla de orgullo y vacío. Sabían que ya no eran los mismos. Habían cruzado una frontera invisible, la que separaba al muchacho del soldado. Superar la Cripteia era una marca de honor. Significaba que el joven había demostrado su valor, su sigilo y su lealtad absoluta al Estado. Pero también era una advertencia, porque quien no volvía simplemente era olvidado. En Esparta, la muerte no necesitaba ceremonia, solo utilidad. Cada cuerpo caído servía como ejemplo, un recordatorio silencioso de lo que significaba fallar. Los que sobrevivían regresaban con un nuevo estatus. A partir de ese momento eran considerados hoplitas, guerreros plenos. Sin embargo, su formación no terminaba allí. Ahora debían aprender el arte más difícil de todos, luchar como uno solo. Ya no bastaba con ser fuerte, rápido o hábil. Debían dominar la disciplina colectiva, la coordinación perfecta que transformaba a cientos de hombres en una sola máquina de guerra, la falange. En ella no existían héroes individuales. Cada hombre era solo un eslabón. Y un eslabón roto podía destruir la cadena entera. Por eso, antes de portar el escudo, los jóvenes eran entrenados para entender su verdadero significado. Un escudo no protegía al que lo llevaba, protegía al hombre que tenía a su derecha. Esa idea, tan simple y tan poderosa, era el corazón del espíritu espartano. No luches por ti, decían los veteranos. Lucha por el que está a tu lado, porque si él cae, tú caerás con él. Cada batalla era una danza perfecta de cuerpos y bronce, de lanza y escudo. Cada paso debía estar sincronizado, cada golpe calculado. El desorden era el enemigo más temido. Poco a poco, el joven se convertía en parte de algo mucho más grande que él. El Estado ya no era una idea, era la voz que resonaba en su cabeza. El compañero a su derecha ya no era un amigo, era su extensión. Así se formaba la verdadera muralla de Esparta. Una muralla que respiraba, que avanzaba, que no retrocedía jamás. Y mientras la mayoría de Grecia se enorgullecía de sus filósofos, Esparta se enorgullecía de algo mucho más silencioso y letal: la disciplina. El escudo era el alma del guerrero espartano. Su nombre era Aspis, un disco de bronce de casi 1 metro de diámetro, pesado, sólido, imponente. Pero su peso no se medía en kilos, sino en responsabilidad. Un guerrero podía perder su casco o su coraza sin ser deshonrado. Pero si perdía su escudo, perdía su honor. Porque el escudo no protegía su cuerpo, sino el del hombre que tenía a su derecha. Por eso, cuando una madre espartana entregaba el escudo a su hijo, lo hacía con palabras que estremecían incluso a los más valientes.
con él o sobre él. Significaba que debía regresar victorioso, portando su escudo o muerto, siendo llevado sobre él como un féretro. No había tercera opción. En Esparta, el valor no era negociable. Cada escudo formaba parte de una cadena viva, la falange, una muralla humana de bronce y músculo. Los guerreros se alineaban hombro con hombro, escudo contra escudo, lanza contra lanza, formando una pared perfecta, 8 filas de profundidad, avanzando al ritmo de las flautas, sin gritos ni caos. Solo el sonido grave del bronce golpeando el suelo y los cánticos que invocaban a los dioses de la guerra. La disciplina era absoluta. Cada paso, cada giro, cada embate se hacía al unísono. Si un solo hombre rompía filas, toda la línea se tambaleaba. Por eso, desde niños, los espartanos aprendían a suprimir el miedo, el dolor y hasta el instinto de supervivencia. El individuo no importaba, solo importaba la formación. La lanza, o dori, era su arma principal. Medía 2,5 metros, con una punta de hierro afilada y un contrapeso de bronce en el extremo opuesto. Estaba hecha para estocar, no para lanzar. Cada golpe debía ser preciso, calculado. Si la lanza se rompía, el guerrero sacaba su espada corta, el shifos, diseñada para la lucha cuerpo a cuerpo. En esa distancia, el combate se convertía en un acto brutal. Golpes directos al cuello, al rostro o al costado. Era un mundo donde la técnica y la sangre se mezclaban hasta ser indistinguibles. En batalla, el enemigo no veía hombres, veía una máquina que avanzaba sin detenerse. Los espartanos marchaban con serenidad aterradora. No corrían, no gritaban, no improvisaban. Avanzaban con calma, como si supieran que el resultado ya estaba decidido. El choque entre dos falanges era como el rugido de un terremoto. Los escudos se golpeaban unos contra otros, las lanzas se alzaban y el aire se llenaba de gritos ahogados. Ese momento tenía un nombre, otismos, el empuje. Los hombres de las filas traseras empujaban a los de delante con todo el peso de su cuerpo, hasta que una de las líneas cedía. Era el instante más brutal de la guerra antigua. No había espacio para maniobrar ni para huir. Solo empujar, resistir y golpear donde el enemigo dejara una abertura. Los espartanos sabían que una sola fisura podía decidir la batalla. Por eso se entrenaban para no ceder jamás. En el fragor del combate, la calma era su arma más letal. Los persas, los tebanos, los atenienses, todos lo sabían. Mientras otros ejércitos gritaban y se agitaban, los espartanos luchaban en silencio, guiados por el ritmo de las flautas, los cánticos y la certeza de que morir no era el fin, sino el cumplimiento de su deber. La muerte no era un enemigo. Era una posibilidad honorable, una forma de eternidad. Un espartano no temía caer, temía fallar. Y eso los hacía invencibles. En los momentos más duros de la batalla, cuando el cansancio y la sangre cegaban a todos, los veteranos recordaban a los jóvenes una frase sencilla, casi sagrada. Mantén la línea. Esa era toda la filosofía de Esparta. Mantener la línea, resistir, no retroceder. Cuando la lucha terminaba, los pocos que sobrevivían regresaban cubiertos de polvo, pero con el escudo en la mano y el honor intacto. No necesitaban medallas ni estatuas. Su recompensa era seguir con vida y seguir siendo espartanos. Porque en Esparta, vivir sin honor era peor que no vivir en absoluto. Las Termópilas, cuando 300 hombres desafiaron a un imperio. Durante siglos, Esparta perfeccionó su arte, la guerra. Sus soldados eran temidos en toda Grecia, pero su verdadera leyenda nació en el año 480 a.C.,
En un estrecho paso entre la montaña y el mar llamado las Termópilas, las puertas calientes. El imperio persa, bajo el mando de Jerjes, había cruzado el Helesponto con un ejército colosal. Heródoto escribió que eran millones. Los historiadores modernos calculan entre 100.000 y 300.000 hombres. Aún así, era una marea imposible de contener. Jerjes exigió la rendición de toda Grecia. Atenas se preparaba para evacuar. Pero en Esparta, la respuesta fue corta, fría y definitiva. Ven y tómalo. Las palabras de Leónidas, uno de los dos reyes espartanos, se convirtieron en desafío eterno. Sabía que la invasión era inevitable, pero también sabía que un pequeño grupo podía ganar tiempo si luchaba en el lugar correcto. El estrecho paso de las Termópilas era ideal, tan angosto que solo unos pocos hombres podían luchar lado a lado. Allí, la ventaja numérica persa no serviría de nada. Por razones religiosas, el ejército espartano completo no podía marchar. Se celebraba el Festival de las Carneias, dedicado a Apolo. Aún así, Leónidas escogió a 300 guerreros veteranos, todos con hijos vivos que pudieran continuar su linaje. No iba en busca de la victoria, iba en busca de la eternidad. Junto a ellos, unos 7.000 aliados griegos se unieron a la defensa. Durante 3 días resistieron oleada tras oleada de ataques persas. Los arqueros enemigos disparaban tantas flechas que, según un soldado espartano llamado Dieneses, el cielo se oscurecía. Su respuesta fue simple, casi burlona. Mejor, así lucharemos en la sombra. Esa frase recorrió los siglos como un símbolo del espíritu espartano, desafiante, lacónico, imperturbable. Los persas enviaron a su guardia de élite, los inmortales, hombres entrenados para nunca caer. Pero ni siquiera ellos pudieron romper la formación griega. Los espartanos fingían retiradas, atraían a los enemigos fuera de posición y luego los aniquilaban con sus lanzas más largas y su armadura más pesada. Leónidas conocía el precio de esa resistencia. Sabía que no saldrían con vida, pero mientras su línea se mantenía, Grecia respiraba. Cada hora ganada era un golpe contra el tiempo de Jerjes. El tercer día, un griego llamado Efialtes cometió la traición que cambiaría el destino de todos. Mostró a los persas un sendero oculto por las montañas que permitía rodear el paso. Cuando Leónidas se enteró, entendió que estaban perdidos. Podría haberse retirado, pero quedarse era parte de la lección que Esparta enseñaba al mundo. Reunió a sus hombres y a los aliados que quisieron quedarse. Los 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos sabían lo que les esperaba. No hubo discursos, ni promesas, ni lágrimas. Solo una orden: desayunad bien porque esta noche cenaremos en el Hades. Aquel día, el paso de las Termópilas se tiñó de sangre. Los persas atacaron desde ambos lados, pero los espartanos mantuvieron su posición hasta el último aliento. Cuando las lanzas se rompieron, usaron las espadas. Cuando las espadas se rompieron, lucharon con las manos y los dientes. Leónidas cayó en combate, y sus hombres formaron un círculo alrededor de su cuerpo para protegerlo. Cada uno murió donde estaba, sin retroceder un solo paso. El último de ellos cayó entre los cuerpos de sus hermanos, mirando el cielo que ya no oscurecían las flechas, sino el humo del sacrificio. Jerjes ganó la batalla, pero su victoria fue hueca. Las Termópilas se convirtieron en un grito que atravesó Grecia. Habían demostrado que el imperio más grande del mundo podía ser detenido, que el valor de unos pocos podía desafiar la tiranía de muchos. Poco después, la flota griega, guiada por los atenienses, derrotó a los persas en Salamina, y al año siguiente, en Plateas, los espartanos lideraron la victoria final.
La semilla plantada por los 300 había florecido en libertad. Leónidas y sus hombres fueron enterrados bajo una estela de piedra que aún se alza en las Termópilas, y en ella una inscripción sencilla resume el alma de toda una civilización. Extranjero, ve a decir a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. No necesitaban más. Sus vidas habían cumplido el propósito supremo de todo espartano: morir sin rendirse. Tras las Termópilas, la fama de Esparta se volvió inmortal. Aunque los 300 habían muerto, su sacrificio cambió la historia de Grecia. De ser una ciudad admirada por su disciplina, pasó a convertirse en el símbolo del heroísmo griego. Y durante las décadas siguientes, su sombra se extendió sobre toda Grecia como la de un gigante silencioso. Esparta se había convertido en el ejército más temido del mundo antiguo. Su reputación bastaba para sembrar el pánico. Cuando una falange espartana marchaba hacia el combate, incluso sus aliados se mantenían a distancia. Pero la gloria trae consigo enemigos, y el mayor de ellos estaba más cerca de lo que creían: Atenas. Atenas era todo lo que Esparta no era. Una ciudad de filósofos, artistas, comerciantes y marineros. Su poder no venía de la lanza, sino del mar. Había construido la Liga de Delos, una alianza de ciudades bajo su control, y con sus tributos, Atenas levantó templos, flotas y un imperio. Esparta lo observaba con desconfianza. Aquella ostentación, aquel lujo, aquella arrogancia, era todo lo que ellos despreciaban. La tensión creció durante años, hasta que en el 431 a.C. estalló la guerra que dividiría a toda Grecia, la Guerra del Peloponeso. Dos visiones del mundo se enfrentaban. Por un lado, la libertad democrática de Atenas. Por otro, la obediencia férrea de Esparta. Era una guerra entre el pensamiento y la disciplina, entre la palabra y la lanza. Durante casi 3 décadas, Grecia ardió. Las batallas se sucedieron en tierra y mar, y las ciudades fueron cayendo una tras otra, desgastadas por el hambre y la peste. Pero mientras Atenas dominaba los mares, Esparta era invencible en tierra. Cada enfrentamiento demostraba lo mismo. Ninguna táctica, ninguna estrategia podía romper la muralla humana de la falange espartana. En Anfípolis, en Mantinea, en decenas de campos de batalla, los espartanos aplastaron a sus enemigos con la misma serenidad implacable de siempre. Su disciplina era una fuerza de la naturaleza. Donde otros ejércitos gritaban, ellos guardaban silencio. Donde otros huían, ellos avanzaban. Atenas resistió, pero la guerra la consumía. El hambre y las rebeliones internas la debilitaron, y finalmente, en el 404 a.C., los espartanos sitiaron la ciudad. La orgullosa Atenas, cuna de la filosofía y la democracia, tuvo que rendirse ante los hombres que no conocían el miedo. Ese día, Esparta se convirtió en la dueña de Grecia. Sus soldados patrullaban las ciudades, sus reyes dictaban las normas, y durante un breve tiempo, el ideal espartano pareció invencible. Pero la victoria también trajo el principio del fin. Esparta había sido grande mientras luchaba. La guerra era su propósito, su motor, su identidad. Cuando no había enemigos, empezó a perder lo que la hacía fuerte. Las riquezas conquistadas corrompieron la austeridad de antaño. Algunos ciudadanos comenzaron a acumular oro, otros descuidaron el entrenamiento. La población de verdaderos espartiatas, los ciudadanos soldados, empezó a disminuir. Cada guerra dejaba menos hombres, y los requisitos para obtener la ciudadanía seguían siendo tan estrictos como siempre. Al mismo tiempo, las ciudades sometidas comenzaron a rebelarse. Grecia entera había aprendido el arte de la guerra.
gracias a Esparta, y pronto ese conocimiento se volvería en su contra. En el 371 a.C., una nueva potencia emergió en el norte, Tebas. Su general, Epaminondas, había estudiado cada táctica espartana, cada formación, cada debilidad, y cuando llegó el momento cambió las reglas del juego. En la batalla de Leuctra, Epaminondas concentró su ejército en un solo flanco, formando una falange más profunda y poderosa que la de Esparta. Golpeó con toda su fuerza el ala izquierda espartana, donde se encontraba el mejor de sus reyes, Cleombroto I. El impacto fue devastador. Por primera vez en siglos, la línea espartana, la muralla que nadie había roto, cedió, el rey cayó, y con él cayó el mito de la invencibilidad. Esparta no volvió a recuperar su poder. Durante los años siguientes, su influencia se desmoronó. Sus aliados la abandonaron. Sus ejércitos se redujeron. Y los ilotas, antaño sometidos, se rebelaron una y otra vez. La ciudad que había dominado Grecia entera se convirtió en una sombra de lo que fue. Sin embargo, incluso derrotada, Esparta seguía inspirando respeto. Nadie se atrevía a humillarla. Su nombre seguía siendo sinónimo de disciplina, coraje y sacrificio. Porque aunque los tiempos cambiaron y nuevas potencias como Macedonia se alzaron bajo Alejandro Magno, nadie olvidó que Esparta había sido la escuela del valor. Ser espartano no era un título, era una condena y una promesa. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada ciudadano vivía bajo un código que no admitía excepciones. No retroceder jamás, no rendirse nunca y morir antes que deshonrarse. El valor era la única moneda que tenía valor real. La cobardía, en cambio, era el peor de los crímenes. Un hombre que abandonaba su puesto o huía del combate era marcado para siempre. Se le llamaba Tresas, el cobarde. Debía vestir ropa diferente, no podía casarse, y era apartado de los banquetes y los templos. Vivía entre los suyos, pero como un fantasma. Muchos preferían la muerte antes que soportar esa vergüenza. Y esa elección, más que la lanza o el escudo, fue lo que hizo de los espartanos un pueblo indestructible. En cambio, morir en batalla era la mayor de las glorias. Solo dos tipos de personas recibían tumbas con su nombre: los hombres que caían luchando y las mujeres que morían dando a luz. Ambos habían cumplido el mismo deber: defender Esparta con su cuerpo. Las madres no lloraban a sus hijos muertos, los honraban. Decían que no habían perdido a un hijo, sino que Esparta había ganado un héroe. Y cuando enviaban a sus hijos a la guerra, les entregaban el escudo con las mismas palabras que habían escuchado de sus madres y sus abuelas. Con él, o sobre él, no había odio en esas palabras, sino orgullo. Era el recordatorio de que el honor estaba por encima de la vida. Incluso en tiempos de paz, el entrenamiento no cesaba. Los hombres seguían entrenando hasta los 60 años, y solo entonces se les permitía retirarse del servicio activo. Pero incluso entonces, la guerra seguía dentro de ellos. Había moldeado su cuerpo, su mente y su alma. Su forma de hablar, el laconismo, reflejaba la misma esencia. Decir lo justo, lo necesario, sin adornos ni exceso. No necesitaban discursos. Una sola frase bastaba para dejar huella. Cuando una mujer extranjera preguntó a una espartana por qué las mujeres de su ciudad eran las únicas que dominaban a los hombres, ella respondió: porque también somos las únicas que damos a luz a hombres. Así era Esparta, una mezcla de hierro y orgullo, de sacrificio y convicción. Pero incluso el hierro se oxida. El mundo cambió, las guerras se transformaron.
y la vieja falange fue reemplazada por nuevas tácticas, nuevas armas, nuevas ambiciones. Esparta quedó atrás, como un eco del pasado. Aún así, su huella nunca desapareció. Los romanos admiraron su disciplina y adoptaron muchas de sus enseñanzas. Los generales modernos estudiaron su organización, su entrenamiento y su sentido del deber. Y hasta hoy, más de 2 milenios después, la palabra espartano sigue significando lo mismo: resistencia, honor, sacrificio. En la historia de la humanidad, pocas culturas se han entregado tan completamente a una idea. Esparta eligió la fuerza por encima de todo. Y aunque esa elección la llevó a la gloria, también la condenó, porque su sistema era tan perfecto, tan rígido, que no supo adaptarse cuando el mundo cambió. Los dioses del Olimpo fueron olvidados. Las guerras se libraron con acero y pólvora, pero el espíritu de Esparta siguió vivo. Vive en cada soldado que marcha sin dudar, en cada atleta que entrena hasta el límite, en cada persona que se levanta una y otra vez sin rendirse. Los espartanos reales no eran superhombres. Eran hombres y mujeres que aceptaron el sacrificio absoluto, que creyeron que la disciplina podía vencer al destino. Y durante más de 3 siglos demostraron que tenían razón. Hoy, cuando su nombre resuena entre ruinas y leyendas, nos recuerdan algo que el tiempo no puede borrar: que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad, y que hay honores tan grandes que ni siquiera la muerte puede arrebatarlos.